con sentido único. No quieren que tener ni oposición. Quizá, y Miguel, el pueblo catalán porque... no se merece eso. Quizá, Miguel, no es se lo porque merece. realmente no representa... En este sentido, Miguel, quizá es porque tu punto de vista no se ajusta realmente a una realidad mayoritaria. No coincide con el de los excluyentes, ¿verdad? Una realidad porque si es verdad que la mayoría de los catalanes no son excluyentes, hay un grupo de gente, no tantos como dicen, que no piensa como nosotros. Y entonces quieren excluir. Pero estos son minorías. Fíjate que, mira, Miguel, a ti lo que te fastidia, no, Miguel, que te estoy escuchando, escucha un poco que te conviene. Mejor unidos. Escucha un y ese poco eslogan que está muy bien pensado es el que yo defenderé siempre. Mejor unidos. Miguel, un momento, Miguel, un momento. Kim y luego Miguel, por favor. El que se quiere separar está legítimamente, puede pensarlo. Pero yo no tengo por qué compartir esa idea y la defiendo donde me llaman. Por desgracia, aquí no me llaman. ¿Sabes por qué? Porque no interesa que diga eso. Pero hay mucha gente que me para por la calle y me dice, Miguel, estamos de acuerdo contigo. Nosotros también pensamos que es mejor unidos. Y respetamos a los que piensan lo contrario. Pero no me tires de la lengua ni me quieras calentar. Porque este discurso lo voy a repetir hasta la saciedad. Y no me vale que me digan renegado, que no lo soy. ¿Sabes por qué no soy renegado? Te lo diré. Porque yo nací en España y no he renegado nunca de España, ni renegaré. Y me siento catalán y nunca renegaré de Cataluña. Pero ni tú, ni nadie me va a callar para que diga aquí y en donde haga falta lo que pienso. Y eso es democracia y libertad. Por lo tanto, ya está bien de estar con la misma historia siempre. Amigo Kim, que tú sabes que no es así, y nos conocemos personalmente. Cuando quieras, y sabes cómo escuchas, pienso. cuando quieras. Este discurso no me lo he inventado yo. Cuando es quieras, algo que me nace del corazón. A ver, un momento, Miguel. A ver, Kim, ¿qué dices? No te iría mal dejar hablar un poco y escuchar. De verdad, no te iría nada mal. Yo hoy lo que te veo es realmente, Miguel, fastidiado porque tú... Y esa es una realidad. No, estoy encantado. ¿Me dejas, por favor, Miguel? Por favor, Miguel. Miguel, un momento, que acabe Kim. Aunque algún impresentable también había, No te equivoques, pero estos son los menos. Miguel, un momento, Miguel. Escúchame a Kim y luego Miguel, por favor. Intenta, por favor, no cortarme, que yo te he escuchado educadamente. ¿En España o qué? ¿Eso qué pasa? ¿Que os duele? ¿Os duele? ¿Os molesta a algunos? Pues no sé por qué os molesta. Si al mismo tiempo tampoco renegaré nunca de Cataluña. Porque cuando yo salgo de Cataluña y alguien me llama polaco con desprecio, me enfrento a él. Porque no quiero que a Cataluña se le falte respeto en ningún sitio. ¿Me entiendes? Miguel, y lo he dicho hasta la saciedad. Yo lo que te digo es que tú llevas unos días que te ha ido muy bien, la verdad. Todo se ha dicho vendiendo este catalanismo. Es que no hay manera. A ti serás un profesional de esto, yo no cobro. ¿Qué me ha ido bien? Vendiendo, sí, te ha ido bien y te lo voy a contar si me dejas hablar. Vendiendo un discurso de que el catalanismo que hay ahora mismo en Cataluña era excluyente. Y el Camp Nou ayer, Miguel, a ti, Miguel, el Camp Nou ayer te dio una lección. Ayer el Camp Nou te dio una lección de que ese catalanismo, con banderas españolas también ahí en la grada, con gente con la camiseta del Madrid... Yo sé perfectamente el cinismo que hay en la mayoría de los catalanes. No es excluyente, Miguel. No es excluyente, mal que tú, con tu turné mediática, hayas intentado vender que el catalanismo que hay en Cataluña es excluyente y no lo es. Y el Camp Nou... Yo no intento vender nada. Yo te digo a ti que si a alguien le molesta y le molesta que digamos que nos sentimos tan catalanes con españoles, lo siento, lo seguiremos diciendo. Y decimos y seguiremos diciendo que Cataluña y España mejor unidos. Lo estamos diciendo y eso molesta. Por eso aquí no hay ningún medio que quiera que digamos eso. Porque aquí sí que hay un régimen en este aspecto. No. Un régimen totalitario. Hola, Miguel. Vale, ya, Miguel, tranquilízate. Miguel, se te ha comido todo. Se te ha ido la olla, Miguel. Miguel, recapacita. No se me ha ido nada, Karma. No se me ha ido nada, Miguel, recapacita. Permíteme un momento, Miguel, permíteme un momento. No me permite. ¿Pero qué os Él habla de pensáis? régimen. ¿Me puedes permitir un momento? Él habla de régimen y no deja hablar. Hablo de quien gobierna los medios de este país. La mayoría, no todos. También hay algunos que son libres. Miguel. Subvenciones, a ver, no nos engañemos. Miguel. Oye, ¿qué te crees tú? Mira, la manifestación que el otro día hubo en Cataluña viene precedida de 4 o 5 meses de campaña de los medios que les interesa, hombre. No nos engañemos. Miguel, así es. No va a dejarte, Karma no va a dejarte. Miguel, que la cuota ya la has cubierto, deja a los demás un poquito que podamos expresarnos. A mí me sobran todas las cuotas, perdona, Carmen. A mí me sobran todas las cuotas. Me sobran todas las cuotas.
En Cataluña, vamos a por ver, cierto, vamos a ver, he tenido un momento, poca, a ver un no momento. interesa mi Miguel, discurso. a ver, Miguel, si está aquí... Algunos. Y si está aquí es porque le invitamos y me parece que hay gente en Cataluña que opina como Miguel García. Por supuesto. Y Miguel García Muchísima hora la que se cree habla que- desde el corazón y no hay que reírse. Él siente que está excluido en Cataluña y que ningún medio de comunicación en Cataluña le da voz. ¿Está mintiendo, os pregunto? Os pregunto si el mensaje de Miguel García es fácil de transmitir en Cataluña. Porque el otro mensaje, en punto pelota por lo menos, aquí están todos. Os Pero digo no yo, se le si puede- Miguel tiene razón en lo que dice... Josep, yo lo único que te digo es que no. utilizar la Vale. palabra... No he dicho nada, ¿me dejas acabar? No, ¿quién me ha dicho que no? Vale. Aquí me ha dicho que no, pero yo no he dicho nada. Para mí, utilizar las palabras régimen totalitario me parece que en el 2012... Correcto, no está. En este aspecto que en sí. el 2012 En me este parece, aspecto Miguel, sí. Miguel, por favor, cálmate En este un poquito, aspecto sí. chato. Un poquito. No, que- si estoy calmado, pero ¿qué te crees? Nada, ya Estoy está. muy calmado. Simplemente, no, pues no se te nota nada, chato. Tómate una tila o algo. Escúchame una cosa. Pues Miguel. yo lo tengo clarísimo No, que estoy muy calmado. comentarios, quitemos comentarios de tienes esos, Karma. Tú tienes cobertura mediática y se está demostrando aquí, y tú tienes cobertura mediática Como en tú también, Cataluña, Karma, como como tú yo también. por supuesto, Vale. como en Cataluña la tienes y la has tenido durante mucho tiempo y has dado el mismo discurso. El mismo. No, perdona, esto no es cierto. Yo nunca he hablado de política ni de política de este tema, no he hablado nunca en ningún medio catalán ni en ningún sitio. Es ahora A ver, un momento, cuando se suscita el debate. Miguel, Ahora un momento, cuando se Miguel, suscita Miguel, el estaba ahí, debate. Hermel quiere dar un punto de vista también. Vamos muy rápidamente porque tenemos que cambiar el Sí, tema. súper rápido. A mí hay Miguel. una cosa que me ha chocado mucho. Es verdad que cuando hablas de... Karma te reprocha de hablar de régimen totalitario. A mí, Ayer hablaste de lo mismo. a mí lo que me ha chocado mucho es que la gente dice, queremos ser libres. Aquí, público, gente que va al campo con esta lado diciendo, queremos la libertad, queremos ser libre. Señores, no estoy aquí para dar lecciones, pero hay tanta gente que vive sin libertad en el mundo, que decir esto cuando uno vive en Barcelona, en Tarragona, en L'Hospitalet, no sé, me parece muy fuerte, muy fuerte. Uno puede decir, me quiero separar de España, puede decir, quiero la libertad, como si España fuera una dictadura, eso es mentira. Madre mía, Hermel. Cada uno es libre de Lección de pensar como demagogia quiera. acabas de dar. Y no pueden ser libres de pensar como quieran. Queremos ser libres. Queremos la independencia porque queremos ser libres. Por favor, ¿cómo puedes decir esto? compartirlo, no, pero si alguien quiere la independencia de Cataluña hay que respetarlo, nada más. Nada más. Es decir, que Hay no son otro. libres, que quieren independencia para ser libres. Libertad, porque ahora hombre, mismo es que no son libres. Hermel, es que no lo has verdad. entendido, no lo has entendido. Es la es que no entiendo la nada. libertad para elegir el futuro Aquí no de entendemos nuestros nada. Aquí no Sí, entendemos, seguro, somos tontos todos, nadie entiende Has nada, visto solamente bien, ellos ya, saben claro. lo que dicen, los demás todos somos tontos. Los que no pensamos como ellos somos No tontos, claro. entendemos nunca nada. Mira, somos tan tontos, los que pensamos que podemos ser catalanes y españoles, somos tan tontos que no entendemos nunca nada. ¿No será que vosotros no entendéis que nosotros podamos tener dos sentimientos? ¿No será eso? A ver si una vez Ayer el se Camp Nou te entera demostró que hay que sí. muchísima gente El en Camp Nou Cataluña ayer te que puede demostró que tener Cataluña dos sí sentimientos. entiende. Miguel, claro, a ti te entienden, y se demostró ayer eso que te Somos está diciendo tontos, Kim. no entendemos El nada. Camp Nou Vamos a ver, acogió Siempre todo el igual. tipo de Es que pensamiento. no entienden nada. A ver, vamos a ver, Es que vamos no a ver, entienden vamos a nada. ver. ¿Por qué no Tú entendemos sí que no nada? entiendes nada, Miguel. Tú sí que no entiendes nada con los años que llevas y lo inteligente Claro, que ni yo, eres, y Miguel, se lo ha por dicho a favor. Hermel y a todo el mundo. Venga, favor, Miguel. Miguel, No mañana nos vemos. entendemos nada. Aquí los listos sois los que entendéis todo. Los demás somos tontitos que no entendemos nada. En tu caso te está costando entender Y esto. cuando Miguel. decimos que queremos estar unidos a España, ya somos tontos. No entendemos No, nada. no hemos dicho Dale la eso. vuelta como quieras, que la Pues hemos gente, dicho la eso. gente lo entiende muy No bien. hagas ese Que vosotros discurso decís victimista, que queréis ser Miguel. independientes. Que tú sabes más, no hagas un discurso victimista. Que tú tienes un callo No, de hecho ya. victimista nada. Yo Venga, hago un hombre. discurso que me creo. Vale. El que me creo. Lógico, Y lógico. que quede claro que yo no cobro un puñetero duro en ningún sitio. Es verdad. Y dirán, ¿qué tacaño el Pedrerol? No. Tanta historia. que Es más, me ofrecieron pagarme y dije que no quería. Qué bien, Miguel. Qué suerte la Pues tuya. me parece que muy tiene- bien. yo creo- Pero eso que tiene Es que verdad. ver con el discurso no, ahora. muy importante. Y yo sigo empeñado en que cobres. Tan poco como los demás, No pero voy a que cobres la miseria que cobran todos. No, porque... Miguel, no es pero mi escúchame, negocio. Miguel. Miguel, un No es momento. mi negocio. Espera, Albert Luque te aconseja que cobres. Miguel, Albert. no, yo quería hacerte una cosa. Tampoco hay que llevar las cosas a los Yo con un platito de jamón como el otro día ya me conformo, hombre. Ahí está, qué crack eres. ¿Qué dice Albert? Albert. Platito de jamón este que me disteis ahí el otro día. Sí, verá, Yo Albert soy Luque. catalán y Pues soy pon un español mensaje. también. Pues que ponga mensaje, se puede llevar el corto. ¿no? El mensaje, el jamón. No, que hay un jamón, a ver si le toca. A ver si le toca. Albert Luque, por favor, estamos hablando en serio. Pero que Albert. ahí en